Seguimos con 25 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Momento de recibir a Luis Garibaldi, no en su rol de docente, que lo es, ni en su rol de, en su momento, director de educación, sino en su rol de escritor. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Contento por la invitación. Por favor, en una recorrida que estábamos diciendo, bueno, está siendo extensa y va a cubrir varias partes del territorio nacional, como es esta presentación de Vías en Resistencia, relatos de un país en dictadura. ¿Qué desafío te supuso poner en palabras parte de lo que tú viviste en la juventud? Sí, y parte de la adolescencia incluso. Bueno, hay un esfuerzo primero de memoria, que creo que es un aporte a esta postura que implica recordar lo que se denomina el pasado reciente, pero que ya no es tan reciente, que tiene entre 50 y 40 años. Yo hago relatos entre el año 1973 a mis 17 años y 1980 a los 24. Segundo, un esfuerzo de volverme a colocar en esas situaciones que tiene siempre esa ambivalencia de lo emocionante y de las sensaciones que te generaban en esos momentos, como el temor, la incertidumbre, pero también la solidaridad. Me generó recordar a quienes, y ese terminó siendo el gran propósito del libro, a quienes habían resistido y habían colaborado en la resistencia sin una visibilidad como la que lógicamente han tenido otros por sus destinos lamentables, como los asesinados, los desaparecidos, los presos o los exiliados, y que sin embargo cumplieron un papel muy importante. Y después un esfuerzo de darle un valor narrativo que fuera atractivo para el lector y que no fuera simplemente una crónica de lo vivido. Entonces traté de hacerlo con un carácter lo más literario posible para que quien lo leyera tuviera no solo información, sino las ganas de terminar de leer cada relato para ver cuál es el desenlace de cada uno de ellos. Sí, pues son como capítulos o relatos breves de distintos momentos, sobre todo estudiantiles. Y yo te quería preguntar, porque me imagino que fue un encuentro, o ha sido un encuentro con viejos compañeros y compañeras de esa etapa de militancia, pero también está escrito como para un público, me imagino, juvenil. ¿Vos cómo has logrado tener contacto con jóvenes que tienen una vivencia tan distinta de lo que fue la dictadura, porque no la vivieron en primer lugar? Sí, fíjate, que no vivieron la dictadura todos los menores de 50 años, que son probablemente ya la mayoría de la población, o sea que la mayor parte de la gente no vivió esa etapa. Sí, y he tenido, bueno, en primer lugar mis hijos, ¿no? Tengo una hija de 30, una de 27 y un hijo de 20, sus amigos, otros jóvenes que lo vivieron a través de sus padres o de sus abuelos, a través de sus relatos orales, y en general he tenido, creo que buena receptividad en el sentido de que me devuelven un poco la idea de poder conocer no tanto la historia escrita sobre los hechos, sino lo subjetivo, que es mucho más difícil de expresar. Entonces creo que el valor de quienes vivimos estas situaciones, estos momentos, es relatar esas vivencias que no pueden ser trasladadas por documentos históricos. No quiere decir que no sean necesarios, obviamente la historia es una ciencia, pero se complementa con este tipo de relatos y de vivencias, y que por lo que yo veo en muchos casos les permite comprender mejor las situaciones históricas. Yo lo hablo de un joven que empezó a militar estudiantilmente, luego fue afiliado a la Juventud Comunista, pasó en una clandestinidad, estuvo detenido 3 años, y a partir de esas vivencias con otras personas que fueron interactuando conmigo en esos momentos y que colaboraron para que uno pudiera seguir resistiendo de manera civil, pacífica, da la idea de lo que
pasaba en el Montevideo de esos años y las sensaciones que le brindaban a uno y a quienes me acompañaban en esos momentos. Que colgar un cartel era un desafío que podía costar caro, y corridas que también hubo estudiantes que no tuvieron la misma suerte. Exacto. Eso también lo contás. Sí, por ejemplo, es este último que tú decís, La Pata, que es en plena huelga general. Yo ahí me tomo una licencia y es hacer coincidir esa situación con el asesinato de Ramón Peré en plena dictadura. El hecho es real, los dos hechos son reales. Lo que hago por una licencia de quien escribe es hacerlos coincidir en el mismo día para que el desenlace tuviera un cierto grado de intriga. Y el otro caso es un relato de algún hecho real, que fue descolgar un cartel desde adentro de un liceo, que es el Liceo Suárez. Yo en esos momentos no iba al Suárez, pero participé desde afuera. Y a mí una de las cosas que me resultó más emocionante de todo este proceso que tú preguntabas al principio es ponerme en contacto con la mayoría, no pude con todos, pero yo diría que la inmensa mayoría de quienes participaron en esos hechos sin mandarle los relatos antes. Explicándole que había detalles porque la memoria no te lo permite, porque 40 años es mucho. Segundo, porque cada uno recuerda cosas distintas o el mismo hecho lo recuerda de cosas de manera diferente, pero para saber que se sentían cómodos o cómodas en los relatos. Y he tenido muy buena receptividad, incluso una compañera que participó en esa colgada del cartel me contaba que hasta el día de hoy se acuerda de ese día porque se cayó de la escalera y se hizo un esguince que los días de humedad todavía se acuerda. Estamos hablando fue en el año 76, fíjate que estamos hablando casi de 46, 48 años. En un momento, creo que en un diálogo con una de tus hermanas, mencionas que la dictadura y esa vivencia iba a ser recordada como los años del miedo. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente, sí. Sí, el miedo, el terrorismo de Estado es eso, generar miedo en la sociedad desde el Estado, y eso fue lo que generó. No era solo el miedo, porque había quienes lo vencían, de alguna manera yo mismo lo fui venciendo, pero lo fueron venciendo quienes colaboraron conmigo, y lo vencieron quienes estuvieron resistiendo la dictadura durante todo ese tiempo. Ese es el propósito de cualquier proceso autoritario que no quiere convencer sino vencer, y que lo que hace es utilizar el aparato del Estado en ese caso de la manera más violenta y de la manera menos previsible, más autoritaria y porque de esa manera el temor aparece siempre. Si uno tiene clara cuáles son las reglas, qué es lo que se puede pasar, lo que no se puede hacer, uno se amolda. Pero cuando la arbitrariedad es grande, uno no sabe lo que tiene que hacer. Y ahí es donde el terror empieza a ocurrir. Y efectivamente fueron tiempos de miedo. Obviamente más para quienes asumimos determinadas tareas, pero no fue solo para nosotros, sino para todos los que de alguna manera tenían actividades sociales, porque no se podía reunir más de cantidad de personas, porque había textos o películas o libros o comentarios o palabras que no se podían utilizar o que eran catalogadas como sospechosas, y por lo tanto todo el mundo se cuidaba y el miedo era una constante en ese momento. Acá, en Vías en Resistencia, también llama la atención el rol que de alguna manera tú lo pones sobre el papel de las personas que, sin estar participando en la militancia, quizás aún hasta discrepando, pero tuvieron un lugar importante en cuidar a otras personas que sí tenían claro su rol político, aún como estudiantes, dando de comer, dando alojamiento, mirando para otro lado. ¿Cómo destacás eso? O, digamos, ¿es el gran Uruguay silencioso? Sí, ese ¿Cómo lo podrías decir? Yo creo que fue el Uruguay que se fue tejiendo contra la dictadura, que después se expresó en noviembre del 80 cuando se votó el no, que se expresó en las elecciones internas del 82 cuando votó por
por las opciones antidictatoriales en los partidos tradicionales o votó en blanco por el Frente Amplio, que se expresó en los grandes movimientos sociales en el 83, el 1 de mayo, la Semana del Estudiante, el 27 de noviembre. Lo que quiero también mostrar en esto es que esos grandes momentos, que son los que se recuerdan más habitualmente en la lucha contra la dictadura, tuvieron un antecedente más silencioso y más cotidiano que fue esa red que se fue haciendo. Y de alguna manera de los que vivimos, quienes vivimos ese momento de clandestinidad o de ilegalidad, recibimos esos apoyos y esos afectos que eran eso que decís, una casa, una comida, pero también afecto, también apoyo, digamos... Logístico, desde prestarte un par de zapatos a darte un plato de comida. Que también está. También está. Y como verás también, los relatos tienen algo de humor, porque también el humor formó parte de esos momentos, ¿no? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Una última pregunta, y ahí también te lo cruzo con tu rol de docente. ¿Pensás que se ha enseñado, se ha transmitido bien a nivel de la educación todo lo que tiene que ver con la dictadura, con esa ruptura institucional y las consecuencias? Bueno, pasamos muchos años donde eso fue tabú y no se podía hablar por una idea ya de algunas concepciones de que las historias contemporáneas es preferible no tratarlas, y creo que se comete un gran error porque se pierde justamente la vivencia de quienes lo padecieron en estos casos. Luego creo que paulatinamente se fueron incorporando. Creo que hubo un retroceso en los últimos años, que espero que se retome. Y creo que es responsabilidad, sí, de la educación, pero también es responsabilidad de quienes vivimos esto, de dejar testimonio de lo vivido, porque, bueno, enseña la escuela, enseña el liceo, pero también enseña la literatura, enseña el teatro, enseña el cine, enseña la televisión, enseñan otras formas. Y lo que yo he visto es que uno de los aspectos que me resulta más emocionante es ver cómo a partir de lo que yo escribí, que es muy sencillo, son historias mínimas, como yo las denomino, empiezan a surgir otras historias y otros relatos que me llegan a mí, que los cuentan en otros lugares, algunos escritos, otros orales, y que eso me parece que genera también una forma de enseñar informalmente, pero también enseñar. De transmitir. Te acordás de. Sí. Luis Garibaldi, un gusto, gracias por estas vidas en Resistencia y bueno, a seguir recorriendo el país con esto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también agradecer a Fin de Siglo y a Daniel Barbeito. Fin de Siglo porque fue el que lo publicó, y Daniel Barbeito. La tapa es impresionante. La tapa ya lo vieron. Que la ofreció de manera honoraria para engalanar un pequeño libro. Está muy bien. Gracias. Gracias a ti.